Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva sesión del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar nuevamente con la participación, la presencia de la doctora Tania Illón Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Tania, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa y bienvenida. Muchas gracias a ti, al CESU, por brindarme este espacio para poder compartir algunas ideas acerca de lo que están viviendo los trabajadores fabriles en nuestro país desde hace algún tiempo. Justamente el tema de esta noche, Tania, gira alrededor del empleo de los obreros, de los fabriles, particularmente en tiempos de emergencia sanitaria con la presencia de este virus tan nefasto, el coronavirus. ¿Cuál es, Tania, la situación de los obreros fabriles en la última etapa del gobierno del MAS, es decir, antes que llegue el COVID? Ya. Bueno, la situación en el país a nivel económico podemos decir que empieza un declive a partir del 2014 más o menos, ¿no? Y evidentemente, o sea, se hace notorio ese declive porque anteriormente el MAS con políticas anticíclicas logró mantener un crecimiento bastante importante del Producto Interno Bruto y también una ampliación del mercado interno, ¿no? A través de las políticas que podemos decir de shock de demanda positiva. Pero esto empieza a decaer a partir del 2014. Entonces, lo que se empieza a ver es que los empresarios se encuentran en una situación un tanto incómoda, o sea, requieren flexibilizar la fuerza, los contratos, flexibilizar el empleo, pero al mismo tiempo tienen al frente, podemos decir, la reforma laboral del MAS, ¿no? Que había sido en gran medida favorable a la estabilidad laboral de los trabajadores. Tienen una burocracia sindical que es afín al partido de gobierno y que goza, digamos, de ciertas prerrogativas, ¿no? Y puede poner ciertas condiciones para poder, digamos, tener el apoyo con medidas favorables para los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí lo que empieza como indicadores que empezamos a tener, tanto la desaceleración como de los quiebres de cintura, podemos decir que hacen los empresarios, es, por ejemplo, la falta al pago de primas, empiezas de bonos de producción, empiezan ante la imposibilidad de flexibilizar de manera, digamos, abierta a la fuerza, el empleo, empiezan a automatizar los procesos productivos y empiezan a invitar a los trabajadores a un retiro voluntario, ofreciendo, podemos decir, indemnizaciones un poco más altas, ¿no? Entonces hay como una mano blanda, suave, pero de invitación a que se vayan, porque empieza a surgir por la falta de ventas los supernumerarios dentro de las fábricas, ¿no? Entonces este es el caso, por ejemplo, de PIL, de Duralit, de Fabose, ¿no? Y en esta etapa ya empiezan conflictos abiertos, amenazas de despido por Dillman, por ejemplo, tenemos aquí Sigma, Nordland, ¿no? Y producto de esta dinámica, lo que vemos es una caída, yo diré más bien un incremento del desempleo abierto, que del 3.2 en el 2012 sube al 4.6 ya para el 2017. O sea, es una dinámica que se va abriendo, podemos decir, paso en medio de una desaceleración económica, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Y es también en este periodo donde se ve, digamos, ya de manera clara el cierre de algunas empresas que no sostienen, digamos, la situación de la crisis, ¿no? Una de las primeras empresas que cae es Enatex, ¿no?
está también Punto Blanco, Polar, Cerámica Victoria, Ilvo, Dillman, una parte de Dillman, Centex también, que hasta ahora hay huelga, o sea, hay amenazas, hay una parte de la empresa que se va cerrando, ¿no? Y en INBA vemos también retiros masivos, ¿no? Es un periodo también en el que empiezan a reavivarse las marchas de los trabajadores, incluso hay situaciones en las cuales se desmarcan de sus direcciones ya. Podemos decir que en términos políticos se inicia un proceso de desprendimiento de las bases fabriles respecto de las direcciones que estaban adscritas al MAS. Es un periodo de fuerte crítica y de búsqueda inicial, unos atisbos de recuperación de independencia política, ¿no? Eso es más o menos, digamos, esos son los rasgos, ¿no?, que se pueden anotar generales de la etapa, digamos, anterior a la pandemia, ¿no? Y llega la pandemia. Llega la pandemia, entonces hay una suerte de ajuste patronal y obviamente la proliferación de los contagios durante esta cuarentena rígida. Sí, claro, es que ahí, digamos, es interesante explicar eso, ¿no? Empiezan los despidos masivos. ¿Y por qué se dan los despidos masivos y ya no hay, digamos, la mano que era blanda empieza a endurarse, podemos decir, ¿no? Y a actuar de forma más abierta? Yo creo que eso se explica por el cambio en la correlación de fuerzas. Octubre, con el ascenso de los patrones al gobierno, que vuelven a retomar los espacios del Estado, entonces cambia la correlación de fuerzas, ¿no? Aunque muchos dicen que el MAS es otra derecha, igual que la de Áñez, o igual que la de Camacho, o la de Mesa, eso no es así, ¿no? Evidentemente el MAS tiene un proyecto burgués también, pero es otra su base social, es otro el populismo, digamos, indigenista o que impulsa el MAS, ¿no? Tiene otra base social y evidentemente, por eso controla también las burocracias sindicales. Una de sus bases sociales ha sido sostenida durante varios años con la presencia de los trabajadores, de los obreros, de las fábricas, ¿no? Una cosa que se disuelve en octubre, ¿no? Una cosa que se disuelve en octubre con el ascenso y cambia la correlación de fuerzas. Entonces eso explica que ya en el periodo de la cuarentena rígida, sin mayores contemplaciones, empiezan los despidos masivos, pese a que aquí hay dos decretos, el 4196, que está referido a la bioseguridad, de que todas las empresas que estaban autorizadas para trabajar, que eran las que producían alimentos, tenían que tener tomar todas las medidas de bioseguridad, y en el otro caso es el 4199, ¿no?, que habla de la licencia a aquellos trabajadores vulnerables con enfermedades de base y todo esto, ¿no? Entonces hay una suerte de prohibición, además de despidos. Esta es la contradicción, o sea, hay un decreto que prohíbe los despidos en tiempos de pandemia, pero sin embargo lo que va pasando es que los despidos se van acelerando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un incumplimiento abierto a las normas y hay una vista, digamos, gorda, podemos decir, de todo lo que es el Ministerio de Trabajo. La correlación de fuerzas ha cambiado, los espacios estatales están siendo copados por otros representantes de intereses diferentes a los de la clase trabajadora directamente, y bueno, el patrón avanza, ¿no? Esa es la característica de este periodo, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Altifibers, ¿no?, que es una empresa que cierra y bota como 200 trabajadores a la calle en tiempos de cuarentena rígida, ¿no? El otro asunto que es bastante lacerante es el incumplimiento, digamos, de las normas de bioseguridad, ¿no? O sea, no hay un respeto, podemos decir, a estas normas, y hay situaciones en las cuales se llega a extremos, ¿no? El caso, por ejemplo, ahí es de Belén, el caso de Guavirá, ¿no?,
donde hay denuncias abiertas de que no se cumplen las medidas de bioseguridad, de que se obliga a los trabajadores, incluso con síntomas, a seguir permaneciendo en la empresa, ¿no? Falta de guantes, falta de barbijos, ¿no? Hay algunos trabajadores, por ejemplo, denuncian que no había ni agua potable, ni condiciones en los baños para poder tener. Entonces, es una flagrante falta a la norma que hace evidente que la norma finalmente funciona en el marco de determinada relación de fuerzas, ¿no? Es decir, que se respeta en la medida en que la relación de fuerzas no es favorable en este caso para los patrones, pero cuando eso se vuelve favorable barren, digamos, con las normas y bueno, ahí vienen los muertos, ¿no? Y las protestas de los trabajadores que se paran fuera de las fábricas, en las puertas de las fábricas, que se niegan a entrar, que es su forma de reclamo, digamos, frente a esta situación en la cual los patrones hacen lo que quieren y tenemos un gobierno obsecuente con ellos, ¿no? O sea, muestra con claridad el carácter pro-patronal ya abierto, digamos, del gobierno respecto de la clase obrera, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Entonces, eso en la cuarentena rígida llama la atención. Además, o sea, muchas empresas que no eran precisamente prioritarias por producir alimentos, bajo este manto obligan a los trabajadores a ir. Creo que es el caso de esta Alfib, siempre tengo problemas con el nombre, Altifibet, que finalmente no es propiamente de alimentos, pero que obligaba a ir a los trabajadores a trabajar, ¿no? Entonces, esta es la situación de los obreros, es decir, empeora de manera muy notoria su situación con el golpe de Estado de noviembre del año pasado y con la pandemia, ¿no? Entonces, no es extraño que ahora nosotros veamos lo que estamos viendo, ¿no? O sea, huelga de hambre extendida, siguen las manifestaciones abiertas, ¿no? Eso es, ¿no? Y justamente, Tania, durante esta cuarentena rígida, igual hay movilizaciones, ¿verdad? Bueno, en el trasfondo tenemos el ruido de cohetes, la gente está todavía en la calle y bueno, durante esa cuarentena rígida, la situación del empleo de los trabajadores, desde luego ya has anticipado, ha empeorado. Sí, ha empeorado la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que se ve es que se pierde el empleo, ¿no?, de forma masiva, y empeoran las condiciones de trabajo, ¿no? Porque evidentemente trabajar sin condiciones de bioseguridad supone un alto riesgo. Y esta es la situación en la cual se entra, digamos, a la siguiente etapa, ¿no?, que es la etapa en la cual la lucha entre obreros y patrones se va a mostrar que es ya esta etapa de la cuarentena que le vienen a llamar cuarentena flexible, ¿no? En la etapa de la cuarentena flexible lo que se va a jugar es, digamos, el reconocimiento, como ya hay oficialmente la posibilidad, porque antes estaba abierta también, oficialmente la posibilidad de que los trabajadores se enfermen, ¿no ve? Entonces, lo que busca esta institución o esta instancia institucional que se llama ASUS, ¿no?, que tiene que ver con el seguro de salud a corto plazo de los trabajadores, es que la COVID sea declarada, o el COVID sea declarado como como enfermedad que supone, digamos, que exige una indemnización, ¿no? Esto fundándose en lo que había también decretado o considerado la OIT. Entonces, que si uno, por ejemplo, enferma, muere o tiene alguna consecuencia, digamos, en el marco del desarrollo de esta enfermedad para los trabajadores, o sea, la empresa tendría que indemnizarlos. Entonces, esto ha sido inmediatamente rechazado por los empresarios, ¿no?, inmediatamente rechazado, y han obligado a que se destituya, o sea, se deje sin curso esta medida que quiso tomar la SUS, ¿no? Entonces, finalmente el argumento era que ellos no podían hacerse cargo de
la irresponsabilidad posible que puedan tener los obreros fuera de la fábrica y, digamos, ni siquiera han negociado, ni siquiera han dicho, bueno, no vamos a indemnizar, pero vamos a ofrecer, digamos, algún tipo de alternativa que reconozca que es también posible que la enfermedad se haya contagiado el trabajador en la fábrica. No hay ningún tipo de negociación sobre esto. Esto es bien importante de señalar, ¿no? Y bueno, el gobierno acepta y a sus da un paso atrás, digamos, ¿no? Y deja a los trabajadores sin ningún tipo de protección, ¿no? Tania, perdón, bueno, hemos visto entonces en la cuarentena rígida, en la cuarentena flexible, igual los problemas, en lugar de buscar cierto entendimiento, los problemas subsisten. ¿Te recuerdas que en el año 2018, 1 de mayo, se decretó la ley 1055 de creación de empresas sociales? Esas empresas sociales que estaban pensadas para los trabajadores y las trabajadoras que frente a una crisis, frente a una posibilidad de quiebra de la empresa, los trabajadores y las trabajadoras podían asumir el reto de apropiarse en un determinado sentido de la empresa para proteger su fuente de trabajo y al mismo tiempo reorganizarlas y reactivarlas. Quizás es una eventualidad, ¿no?, en estos momentos de dificultad para los trabajadores. Sí, bueno, de hecho esa ley ya tenía algunos problemas, ¿no? Porque finalmente, o sea, dejaba en manos de los trabajadores la suerte de la empresa. No había mucho aliciente, digamos, desde el Estado, pero sin embargo no muchas, pero algunas fábricas, sobre todo en La Paz, asumieron, digamos, los trabajadores en esas fábricas asumieron este reto, ¿no? Y bueno, creo que algunas han resultado, no sé ahora en el periodo de la pandemia cuál habrá sido la situación. Yo creo que ahora, en esa época, o sea, si uno vuelve para atrás, en esa época cuando los trabajadores amenazaban y decían, bueno, si está en quiebra, si no puede pagar salarios, si no puede pagar bonos, asumimos nosotros con la ley de empresa social, ¿no? Y el patrón retrocedía, ¿no? Y veía, bueno, cómo iba a arreglar la situación, porque generalmente son chantajes patronales. Entonces, lo que ahora pasa es que el trabajador no encuentra esa fuerza dentro de esta relación que existe ahora, que el gobierno prácticamente ha sido ocupado por los patrones, como para plantear, digamos, en esta pugna dentro de su lucha con el patrón, esta posibilidad, ¿no? En dos sentidos. Uno, por lo que digo, la correlación de fuerzas desfavorable, pero también yo creo que eso tiene que ver con que la situación del mercado, la gran depresión que estamos viviendo y la profunda crisis que vamos a todavía enfrentar, yo creo, no es un aliciente para los trabajadores, ¿no? O sea, sería un desafío demasiado grande y tal vez ellos lo ven como un salto al abismo, ¿no? Y Tania, ¿cuál es la actual dinámica y qué perspectivas tenemos por delante? Bueno, la actual dinámica es la que estamos escuchando, ¿no ve? O sea, lo que se ve es que han seguido cerrando fábricas, han seguido despidiendo trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en esta época en la cual ya viene la cuarentena flexible, está el cierre, por ejemplo, de Insercruz, de Duralí, del Hotel Plaza, ¿no? Prácticamente se está viviendo una masacre blanca del sector fabril, ¿no? Los cierres, los despidos, los retiros sin reconocimiento de beneficios. Hay una avanzada de la patronal muy fuerte, ¿no? Eso está por una parte. Por otra parte está el hecho de las burocracias sindicales que ya no gozan de la confianza de la mayor parte de las bases. Son burocracias sindicales que se vendieron al MAS, que hicieron perder la independencia política de la clase obrera. Por eso también cuando el MAS estaba cayendo, esta clase obrera no salió a defenderlo, ¿no? Porque prácticamente esta burocracia fue desarmando,
fue, podemos decir, limando las aristas de esta clase obrera y haciéndole perder la tradición de la lucha callejera, ¿no? Y sobre todo llevando y conduciendo los conflictos hacia luchas legales que se eternizaban, que se desviaban, en fin, para poder neutralizar el conflicto. Es decir, en último término, eran uno de los baluartes también del proyecto andino-amazónico de desarrollo del capitalismo, en que estaba también empeñado el MAS, ¿no? Entonces, hay por una parte esa pérdida de esta dirección, digamos, y este desprendimiento a medias todavía, que no se termina de resolver justamente porque los patrones han subido al poder y los obreros aún, las bases se sienten muy débiles, han perdido esa tradición de lucha, son generaciones que no se han formado en esta lucha callejera y que ante la situación actual, o sea, tienen que armarse, ¿no? Tienen que armarse y tienen que salir a defender sus puestos de trabajo, su estabilidad laboral, porque si no se quedan en la calle. Y se quedan en la calle en una situación en la que es muy difícil también recurrir al cuentapropismo, o sea, es una situación de crisis muy especial y una situación en la que el riesgo de salud también es permanente, ¿no? Todos vivimos con el riesgo de contraer la enfermedad esta. Entonces, yo creo que hay esa situación, pero lo que veo es que la acción directa se va a seguir desenvolviendo, se va a seguir, y van a haber momentos en los cuales, por ejemplo, por decir, si hay el intento del fraude o de frenar el acceso del MAS al poder, o si se quiere desconocer esto, seguramente nuevamente estas bases, porque los obreros son sabios por su propia experiencia, se van a unir a los masistas, a las dirigencias masistas, igual que lo han hecho en agosto, y van a arremeter contra el abuso de la oligarquía y de los patrones, ¿no? Pero por ahora yo creo que este que estamos escuchando es el tono, o sea, el acrecentamiento de la lucha callejera. ¿Cuál es la suerte de esto? Porque ya estamos también cerca de las elecciones. Yo creo que como en medio de la lucha viene, digamos, el acto electoral y el resultado de yo creo que mucho depende de lo que pase ahí, ¿no? O sea, si la oligarquía tradicional logra mantenerse en el poder, yo creo que vamos a ver enfrentamientos bastante violentos, ¿no? Con la clase obrera, a la que la van a tratar de derrotar físicamente para que no moleste, ¿no? O la intromisión de gente desde su visión ideológica y política a los sindicatos para ocuparlos y controlar, ¿no? Y flexibilizar el trabajo, es decir, volver a introducir el programa neoliberal. Yo veo que en proyección sería eso, ¿no? La otra opción no es que no sea una opción burguesa, es también una opción burguesa, pero como decía al principio, es una opción burguesa con otra base social, una base social que cuenta con los trabajadores, ¿sí? Entonces ahí hay negociación, hay tire y afloje, ¿no? No van a flexibilizar, pero es posible que metan otras medidas, como estuvieron metiendo ya los demás, digamos, para un poco favorecer a la patronal en un momento de crisis, en fin, pero una flexibilización abierta del empleo no creo que exista, ¿no? Entonces depende de qué se definen las elecciones para ver el curso que tome esto, y también depende de cómo se va dando el proceso de formación de nuevos líderes y de nuevas direcciones al calor de estas luchas, ¿no? Que sean, si son líderes, digamos, que están en la posición de forjar la independencia política de los trabajadores respecto de los gobiernos, eso va a fortalecer al movimiento, ¿no? Y es posible que de estas experiencias salgan unas direcciones que puedan hacer frente en mejores condiciones a la patronal, pero ese va a ser un proceso. Muy bien, Tania. Bueno, al parecer tampoco la presencia del Estado en esta situación ha sido muy evidente, más allá de la idea de generar ciertos préstamos a las empresas, a los empresarios, de fácil pago, etcétera, etcétera, pero no ha tenido mucha trascendencia y mucho impacto, ¿verdad? Así brevemente para concluir. Claro, o sea, en realidad, si hablamos de una política coherente dirigida, digamos, a neutralizar los efectos de la pandemia,
Lo que ha caracterizado a este gobierno es una total carencia de políticas coherentes, ¿no? O sea, ni políticas coherentes ni acciones coherentes, ¿no? Eso está claro. Ahora, hay algo que sí es coherente, ¿no? El hecho de que han entrado a desfalcar, ¿no?, las arcas del Estado, por una parte, y por otra parte han favorecido con importantes préstamos a su gente, que es la oligarquía del Oriente, fundamentalmente, ¿no? Pero tratar, digamos, de reactivar el mercado interno de manera sostenida dentro de una política de expansión, digamos, lo único que han metido son bonos, pero digamos, como se criticaban, de muy bajo monto, ¿no ve?, que no ha tenido mayor trascendencia, ¿no? Muchísimas gracias, Tania. Ya, pues gracias más bien a ti y al espacio que me brinda. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora Tania León Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Con ella conversamos alrededor de la situación del empleo fabril en tiempos de coronavirus. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. La recomendación de siempre, hay que seguir cuidándonos. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.